nuestro país. La educación es un tema que les compete a ustedes como jóvenes particularmente. ¿Cuál es su opinión, por ejemplo, con respecto al cierre de universidades, a las becas que se otorga a través de la CENESID, a las oportunidades que sin duda ahora son mayores para ustedes como jóvenes para acceder a estudios universitarios? Yo quiero topar un punto. O sea, es súper importante, me parece, lo de las becas y los créditos y todo, que últimamente sí se ha notado bastante. Y está chévere todo lo que nos comenta. Pero lo que yo digo es, o sea, nos mandan a estudiar ya tu posgrado, lo que quieras, todo. Pero mucha gente, se ha visto, ¿no? Casos de que mucha gente va a estudiar y al rato que regresa acá no tiene fuente de trabajo. Entonces, por ejemplo, ¿para qué irse a estudiar? ¿Para qué endeudarse o para qué sacar la beca si uno no tiene esa seguridad? Entonces, yo creo que sí deberíamos, o sea, que se debería como plantear una estrategia en la que uno vaya a estudiar, pero tenga de alguna manera asegurado un puesto, o sea, para aplicar lo que se está invirtiendo en conocimiento, si no es como un desperdicio en recursos del Estado. ¿Cuál sería entonces la estrategia concreta de Mauricio Rodas? Sí, tú estás tocando un tema que es sumamente grave. Entre 18 y 30 años existe en la actualidad un 60% de desempleo y subempleo. ¿Cuál es el problema que sufre un joven? Todos lo sufrimos. Cuando busca su primer trabajo, le piden experiencia previa. Así es. ¿Cómo podemos tener experiencia previa si nadie nos da nuestro primer trabajo? ¿Pero qué va a hacer usted entonces para evitar esto? Para romper este problema, hemos creado el programa Empleo Joven, a través del cual vamos a estimular a las empresas privadas para que contraten a jóvenes de entre 16 y 30 años que estén buscando su primer trabajo. Estos estímulos van a consistir en que el gobierno pagará la cuota patronal del IES con respecto a este joven que se ha contratado, reduciendo así costos para la empresa durante 2 años. Y durante esos mismos 2 años se le reducirá a la empresa el impuesto a la renta entre 1 y 4%, dependiendo del número de jóvenes que sean contratados. En nuestros 4 años de gobierno vamos a generar 500,000 nuevos primeros empleos para jóvenes de entre 16 y 30 años y además de esa forma vamos a combatir las causas de la delincuencia. ¿Pero tiene ya las alianzas necesarias para crear estos 500,000 empleos? Porque depende también en este caso del sector privado, por un lado. Y por el otro, no sé qué les parezca a ustedes, no es la primera propuesta al respecto. Ahora tengo entendido, el gobierno tiene una que se llama Primer Empleo. Es muy distinta, Marcela, le explico. El programa Primer Empleo del gobierno actual en realidad no genera empleo, genera pasantías, que no son empleos, son 2 cosas muy distintas. El programa de Primer Empleo del gobierno genera pasantías durante 6 meses en el sector público. El nuestro, en cambio, representa un mecanismo de generación de empleo en el sector privado. Por lo tanto, hay diferencias ¿Cómo conseguir entonces drásticas. estas 500,000 plazas? Como le acabo de comentar, generando estímulos a las empresas privadas para que decidan contratar a estos jóvenes y les ofrezcan su primera experiencia laboral, que va a ser tan importante para su desarrollo profesional. Y no solo eso, sino que también a través de este programa vamos a combatir una de las causas fundamentales de la delincuencia, que es la falta de oportunidades de empleo digno y bien remunerado para nuestros jóvenes, que son quienes estadísticamente más incurren en la delincuencia precisamente por no tener estas oportunidades que nosotros sí vamos a generar. ¿Tienen alguna otra duda? Adelante, por favor. Una pregunta. Tú hablas de que vas a pagar las cuotas patronales del IES, ¿verdad? ¿Y de dónde vas a sacar los recursos o qué? Qué bueno que me preguntas de eso, porque nosotros creemos que lo responsable no solamente es decir lo que vamos a hacer, sino también cómo lo vamos a hacer, cuánto nos va a costar y de dónde lo vamos a financiar. Esta es la nueva forma de hacer política que nosotros estamos impulsando. Por ejemplo, el programa Empleo Joven va a tener un costo promedio anual de $111 millones. ¿Sí? Y esos 111 millones de dólares promedio anual los vamos a financiar a través de la reestructuración de la deuda irresponsablemente negociada con China. Esa deuda que es lesiva, negativa a los intereses del Ecuador, a través del ahorro que obtengamos con las tasas de interés de la deuda reestructurada y sobre todo la ampliación con el mayor flujo de caja, más bien dicho, que obtendremos a través de la ampliación de los plazos de esta deuda, será posible financiar este y otros programas sociales. Momento de seguir con más preguntas. Les invito a conocer ahora a nuestra panelista, también mujer. Les presentamos a Aide Torres, con 17 años de edad. Estudias comunicación social en la Universidad Central del Ecuador. Bienvenida, Aide. Faltaba tu presentación porque ya has hecho preguntas muy interesantes. Cuéntanos, ¿cuál es tu inquietud para el candidato? Bueno, yo quiero fijarme en el proyecto que está instaurado en América Latina, el proyecto del socialismo del siglo XXI. O sea,
yo quiero saber si es que tú vas a mantenerlo en el país, o sea, vas a hacerlo progresar y qué vas a cambiar. Aide, realmente nadie entiende lo que es el socialismo del siglo XXI. Ni siquiera su propio autor, que es un intelectual alemán, ha podido describir con claridad en qué consiste ese proyecto o ese modelo. Yo creo que más que hablar de socialismo del siglo XXI, o más que hablar de izquierda o derecha, lo importante es construir un gobierno responsable. Para nosotros, lo fundamental no es que una política sea de izquierda o derecha, sino que sea responsable. Y un gobierno responsable es aquel que genera resultados, es aquel que le cumple a la ciudadanía, es aquel que genera desarrollo, bienestar y seguridad para todas las personas. Insisto, más que hablar de etiquetas, que lo que hacen es dividir, yo creo que deberíamos hablar de parámetros que realmente le interesan a la ciudadanía. Porque, créeme, a la gente poco le importa si una política es de un color u otro. A la gente lo que le importa es que cuando salga de su casa no la asesinen, no la secuestren o la asalten. A la gente lo que le importa es que se le genere un empleo digno y bien remunerado, que tengan oportunidades de acceso a educación, salud de calidad, que tengan acceso a una vida digna. Eso es lo que realmente importa y eso es lo que vamos a construir con un gobierno responsable. Ahora, permíteme interpretar tu pregunta, Aide, y me haces caer en cuenta si estoy o no en lo correcto. Tú te refieres también un poco al modelo de integración regional que ha surgido desde hace algún tiempo en América Latina. Sí, ¿Es también a eso a lo que tú te refieres? Claro, al hecho de si es que promover o no precisamente esa integración que tenemos desde este lado del mundo. ¿Sí? Mira, nosotros, Aide, vamos a promover la integración y una relación amistosa con todos los países del mundo. Porque de eso se trata justamente, de construir un gobierno responsable. Pero nosotros pensamos que dentro de ese esquema de relaciones cordiales con todas las naciones, debemos, por obvias razones, prestar especial atención en nuestra relación con aquellos países que representan nuestros principales mercados, porque hacerlo se traducirá finalmente en más y mejor empleo para cientos de miles de familias ecuatorianas cuyo trabajo depende de los productos ecuatorianos de exportación. Por eso creemos que la política internacional debe guiarse bajo criterios técnicos, no dogmáticos. Es decir, debemos realmente orientar nuestra política internacional a perseguir los intereses del Ecuador y no debe ser guiada de acuerdo a simpatías o antipatías de los funcionarios de gobierno para con otros países. Gracias. Momento de hacer una nueva pausa y al regresar continuaremos con las inquietudes de nuestros panelistas. El turno será precisamente para Gustavo Quispe. Cuéntanos, Gustavo, ¿qué temática te interesa abordar en esta noche? Bueno, a mí me inquieta bastante sobre el acceso a la educación para los grupos vulnerables. Perfecto. Nos quedamos con esa pregunta, nos vamos a una pausa comercial y regresamos. Quédese aquí. 668.685 hogares tienen acceso a televisión por cable.